hay un tema importante que con esta persona, Fabián, me decía, oye, ¿y si nos vamos a Chapultepec? A la feria de Chapultepec, no Estaba padre la feria de Chapultepec. sí, solo que yo me fui a los 8 años y él tenía casi 11 años. Y aparte no le dije a mis papás, les dije, voy a ir con Fabián a un lugar a divertirnos. Y dije, vete. Creo ¿A que los 8 años? me dieron como 10, 15 pesos. O sea, el metro era muy barato, pero a los Creo que 8 de a 2 años, pesos, de a peso, no recuerdo cuándo era el boleto. ¿qué andabas haciendo a los 8 años en el metro? O sea, sí, sí, Iban los papás de Fabián. no, nada más iban Fabián y yo. Y de hecho, o sea, sí fue un tema porque, o sea, de mi casa, desde Iztapalapa hasta allá, un niño de 8 años que venía con uno ya mayor de 11 y que nos ahorrábamos el boleto porque para pasar poníamos Estabas uno y enano o y nos te pasa. pasabas por abajo, Ni pues siquiera me sí. agachaba, ¿no? También tú. Así pasaba directo. Pasabas por abajo de los torniquetes y listo. Pues, O sea, otra vez la de que no alcanza el timbre, no alcanza el torniquete. Qué mal es conmigo con la altura. Bueno, todo indignado y te perdono, pero gracias. en ese momento cuando fuimos, eh, Fabián me dijo, vamos a subirnos a ese juego porque no compramos nada de comida, solamente nos alcanzó para las entradas y el pasaje y párale de contar. No tengo idea de cuánto costaban. No me acuerdo si están como 40 pesos o no recuerdo bien, ¿no? Y más Aparte esa, la feria de Chapultepec ya ni existe. ya no, ya es Aztlán, Aztlán, ahora ya sí. no. Pero Ujú. Fabián me dice, híjole, no, ¿dónde ten el dinero? Guárdalo. Es el del pasaje de regreso, A un niño de 8 años. de 8 años, y entonces el niño de 8 años tenía una bolsita aquí en su camisita y ahí lo metió. Dije, aquí no se me va a perder porque lo voy a estar sintiendo. Y nos subimos a un barco que se llama el Anao de China, que es como el dragón que da toda la vuelta. Así le llaman así, porque está el dragón cuando sales de la primaria. Y cuando ya llegó la versión Plus, la versión Premier, el dragón que le da toda la vuelta, que es así de. Ya sé que es un O juego. sea, sí, sí lo conozco, pero no recuerdo cómo se El llama. Anao de China era 10 veces más grande. Ok. Y nos subimos y yo todo nervioso, o sea, 8 años me dejaba, se pasaba apenas la medida. Tú solito, ¿ves? Nadie me dice, sí, se alcanzaba a pasar la medida. Y estoy yo agarrado y, ¿no? Y ya estábamos, cuando empezó, es cuando iba, no Pues se no te siente tan pasa feo, nada. no se siente tan feo, pero donde se sintió feo cuando llegamos hasta y nos dejaron hasta arriba y volteé a ver a Fabián y de repente no me acordé del dinero y los dos en cámara lenta lo vemos y no. Y se Adiós, fue, adiós pasaje. pasaje. Qué Y ya vergüenza. hasta ya no disfrutamos todas las vueltas que nos dieron. Ya como le digo, sí, digo, ¿qué crees? Y sí vi. Y ahora que decía, oiga, señor, es que se nos cayó el dinero. Y el señor, ¿sabes cuántos se les cae el dinero? Pues hasta que acabe la feria, o sea, hasta que, ¿ya qué hora se acaba? Pues como 11 de la noche por ahí. Dije, no, a esa hora y ya no No, disfrutamos el pues qué resto. conciencia, ¿no? Qué conciencia de cómo a las ¿A cómo a 11. las 11? O sea, ¿cómo te fuiste? Sí, y lo que hicimos después fue pedir dinero a la gente saliendo de la feria, de que, oiga, nos pasó esto. Y muchos no, hasta que una señora se apiadó y nos dio, creo que 2 pesos, Y con eso ya. porque necesitábamos, creo que 2 boletos para regresar. Y le digo, me dice Fabián, pues ni modo, hay que y eran como 6 de la tarde, 7 de la tarde, 6:30, porque recuerdo que cuando veníamos así teníamos que pasar por un túnel para llegar al Pues ¿a qué metro horas ibas a la escuela? en la mañana. Pero en esa ocasión creo que fue un sábado. Ah, no, bueno. Qué bueno que fue un sábado. Y ahí vamos, y eran 8 de la noche y yo seguía abajo de un puente, abajo de la avenida Chapultepec. Ajá. Allí iba para llegar al metro, porque no nos alcanzaba para agarrar el transporte, el microbús para que nos llevara Para al metro. allá. Con 2 pesos ya no nos alcanzaba para nada. Y nos fuimos así, llegamos, no, cuando llegué a mi casa mis papás estaban, o sea, preocupados mil, porque una cosa es que el niño se saliera, o que por ejemplo cuando yo salía 12:30 de la primaria, no me iba directamente a mi casa, me iba a casa de un amigo a las 3 de la tarde, 3:30 ya llegaba a mi casa. O sea, Y mis papás pues decían, pues ahí está. Una vez mi papá me vio que estábamos jugando en arena que habían puesto para que en su casa estaban de mi amigo, estaban construyendo, no, Fabián, otro amigo. ajá. Estaban construyendo y pues pusieron arena y él tenía carritos y pues nosotros nos pusimos a hacer nuestras autopistas de carritos. Supongo que tú tenías las de Sí.
Bueno, yo no, porque pues niña, ¿verdad? Y ahí sabes que eso sí ha sido como marcado en casa, pero mis hermanos tenían las pistas de Hot Wheels. Las pistas de Hot Wheels. Pero aparte, o sea, sí conozco la feria de Chapultepec. Nunca fui sola, evidentemente. Con tu mamá. Pues siempre nos llevaban o mi mamá y mi papá o la abuela o los tíos o cosas así, pero nunca íbamos solos. Pero mi primer parque de diversiones que conocí fue Reino Aventura, Reino Aventura, que cuando todavía salía Keiko. Keiko. Yo O sí vi sea, a ya sé que Keiko. ahorita es Six Flags, pero en ese momento era Reino Aventura y tenían a Keiko. Tenían a Keiko, yo también la fui a ver. A Keiko es una Keiko ballena. es la ballena. De hecho, hay una película que se llama Liberan a Willy, que está como un poco basada en la historia de De Keiko. Keiko. Keiko era una ballena que tenían ahí en un como tipo acuario en Reino Aventura y hacían un espectáculo con la ballena. Entonces, lo más divertido del espectáculo era que tú estuvieras como en las líneas de hasta enfrente para que la ballena levantara la cola y al momento de bajarla, bueno, te llenaba de agua. Eso era. Eso era. Como contexto, lo que nos están viendo es que nos están preguntando los que no conocían Reino Aventura y que le estamos dando este contexto. Sí. Imagínate, o sea, Keiko. Y de hecho, en Reino Aventura fue la primera vez que yo vi una película en 3D. Ahí existía la sala con, Los ajá, lentes, con los lentes 3D. los de rojo con azul. Sí, Ahí todavía era esos rojo con azul, eran ¿no? rojo con azul y nos sorprendía muchísimo justo como la imagen salía de la pantalla y aparte pues era una pantalla de cine. Pero lo mencionas de una forma tan natural que cuántas veces nos llevaron, o con mis papás, o con mi mamá, o con la abuela, de que nos llevaron al primer parque de diversiones. Y esto me remonta a lo que cuando empezamos, como a los 2 años que empezamos a salir tú y yo, Ujú, que me llevaste a Six Flags, ujú. que la primera vez que fui, o sea, para mí era así nuevo porque yo jamás había estado o En sea, lo Six. más que fue la montaña rusa, que eso ya fue a los 9 años con Fabián, cuando nos subimos ahí a En la esa, feria de en la feria de Chapultepec. Yo también Chapultepec. tenía 9 años cuando me subí a la montaña. También, pues es que tú desde cuándo ya pasabas la Sí, yo ya altura, ¿no? No, yo tuve que ir, pasar así. A mí me sobraba altura ya a los 9 años. Sí, no, yo soy muy chaparrito desde siempre. Pero cuando fui contigo a Six Flags y que nos subimos a Superman, que llegó mi lágrima hasta acá al final del juego, porque no se pudo agarrar de acá del ojo de la lágrima. Y sí bajé todo sacado de honor. Dije, "Oh". Y yo veía a los niñitos cómo entraban así como si nada de cara. Pues sí. Otra vez estaban dando vueltas unos niñitos ahí que a cada rato, no Es sé cuántas que veces. Six Flags era lo más común para mí. Porque, o si no me llevaban o bueno, tal vez cuando era chiquita, pues me llevaban de la casa. Y cuando estuve en la secundaria, no sé por qué, o sea, en ese momento como que la directora, el director, no me acuerdo qué era en ese momento, nos llevaban como muy seguido de excursión y las excursiones eran a Six Flags. Y cuando estábamos justo a temas de término de, no sé, creo que no me acuerdo si era como de cada bimestre o algo así, pero a los mejores promedios nos Oh. llevaban a Six Flags. Entonces yo me la viví en Six Flags muchísimos años No y sabes, después salieron los pases anuales. aparte, no sabes cuánto humillada en esta historia que acabas de contar. ¿Por qué? Porque me dices que te llevaron a esos parques de diversiones, que a los mejores promedios, y al tipo de cosas que te llevaban, ¿no? O sea, ese tipo de Pues era de atracciones. la escuela. ¿Sabes a qué me llevaban a mí en sexto de primaria? Decían, mañana va a ser un día especial, vamos a ir al cerro. Vamos a ver el cerro. Y nos veía 7 de la mañana, no nos llevaron porque estaba muy nublado. ¿Al Al cerro? ¿Qué cerro. ibas a ir al cerro? O sea, digo, ya sé que en los cerros a veces hay como museos y así, pero ¿a Es qué como vas a ir al los, cerro? los, los de ahorita, los que hacen En el senderismo. Cerro de la Estrella Ajá, existe un museo del fuego hasta arriba del cerro. ajá. Entonces, por eso, A esa también me llevaron una excursión al cerro a ver un cometa. ok, pues sí, hay cosas que sí se ven. Ujú, fíjate, ahí mis papás, bueno, yo les dije, oiga, es que quiero ir, y me dijeron, sí, ¿qué tienes que llevar? No, pues me dijeron que llevara un lunch. ¿Tú qué llevabas de lunch en los Pues sándwiches, sándwiches así apilados, así de servilletas o como porque llevaría muchos.
Ni que comiera qué o qué. ¿Cuántos te llevabas? Pues yo creo que uno, Yo me dieron como 6 así de pan blanco, porque comías mucho seguramente. todos en servilletas y No, o ahí. sea, normal Bien. era como tal vez una manzana, un sándwich y un juguito o leche de las chiquitas. A mí era una coca y esos sándwiches. Y de hecho se dijo a mi mamá, por si tienes hambre, llévate esta lata de atún y este abrelatas. Así me dijo. No es Y llegué, te cierto. lo juro, llegué con un Estás atún. jugando. Le voy No, a preguntar a tu mamá. pregúntale, sí llegué con una lata de atún al cerro. Y todos me decían, ¿qué trajiste? Y yo, pues atún. Y todos veían que traían acá sus toppers, su lonchera bien bonita. Y mi lonchera era una bolsa de plástico y adentro estaba la bolsa de pan dulce Bimbo, de pan blanco Bimbo. Y ahí tenían todos Bueno, esos. es que Mi las coca. loncheras es lo normal, ¿no? Pues ver, mi lonchera era, te digo, una bolsa de plástico. Yo siempre tengo, hasta la fecha tengo mi lonchera. Sí, hoy ya tengo lonchera, me la regalaron en mi cumpleaños, es de Star Wars, la amo demasiado. Pero pues en ese momento no, y te digo, o sea, sí traía una lata de atún y sí me acuerdo que en la Porque no noche, había abre fácil. no había, de hecho, por eso te digo que tenía un abrelatas, pero había una mesa donde nos sentaron a todos los niñitos como 7, 8 de la noche para que cenáramos, y ahí me ves a mí ahí, abrí. Oh, no es cierto. No lo puedo creer, no. Sí, porque ya estaba, porque dije hay que echarle a los sándwiches un poquito de atún y ahí me ves. Y todos que Ay. yo. Y ya nos No puedo llevaron. con eso, no. Sí, me acuerdo que esa vez sí estuvimos como que llegamos un viernes y el sábado vimos como a las 4 de la mañana el famoso cometa que nunca lo vimos, pero pues, no estaba como nublado, había smog y así, pues no. Pero es que, sí, justo. Igual en Cerro de la Estrella. Sí. O sea, pero es que, ¿has visto los TikToks cuando salen como que preparándole el lunch para que mi hija se lleve a la escuela y le hacen como estrellitas con fruta y cositas así? Y que el otro Eh, lleva su Mi ensalada mamá rusa. era de esas, o sea, mi mamá sí era de esas de que, no sé, a lo mejor en ese entonces existían unos cosos de plástico que le ponías al Ajá. pan y te marcaba la figurita, no sé si actualmente los haya, pero le marcabas así la figurita y así te daban como con una figurita de un oso, o no sé, cosas así. Ah, Entonces sí eran como, pues como dedicados. no, acá sí te iba bien, llevabas tortas de huevo revuelto. También son ricas, Son pero ricas, o sea, no digo una que torta del Chavo no me gustaron nunca las del Chavo, como que no fui tan fan del jamón. Si era de huevo, jamón. huevo con jamón, sí. Ay, no, bueno. Chorizo con huevo, sí. O Ok. sea, todo lo que tenga en huevo, o Sí, ya sea, lo sé. tú lo sabes, o sea, todo eso. Y yo creo que hacía lo mejor que podían mis papás, porque Sí, sí sin duda. mi papá cuando me llevaba al kinder, no me daban desayuno. O sea, me decían, sí, me hacían huevos tibios. Una taza Ah, de huevos tibios y me la comía de volada y a veces licuado y me decía mi papá, para que desayunes allá adentro en la escuela, pasamos a la tienda. ujú. Y me compraba un gansito, unos Bueno, chocorroles. es que no todo el tiempo llevaba lunch. O sea, a mí también me daban para gastar y era como... No, Pero también mi mamá, como yo soy amante de la fruta, o sea, toda la fruta me gusta, entonces mi mamá le pagaba a una señora que vendía fruta en el receso o en el recreo, como le conozca. Y yo iba ya con la señora y ya la señora me tenía mi bolsita de fruta. O sea, yo ya ni llegaba ni pagaba, ¿sabes? Mi mamá era como de, aquí está lo de la semana de mar y yo llegaba y ya nada más llegaba por mi bolsita de fruta y y listo. ya, y bien, bien, no, o Sí. sea, tú sí fuiste la niña de cuadro de honor, la que yo la veía así a lo lejos de que no, pues nunca me va a pelar. Pero también yo, otra atún. No creo que por eso no me pelaba. O sea, yo no te conocí en ese momento, pero No, sí, seguramente no lo hubiera hecho. es que había una niña, así O a lo esa mejor sí me hubieras dado ternura y así de... "Ay". este jodido. Y te hubiera compartido de mi lunch. Sí, seguramente yo hubiera dicho, mamá, ya no me dé. O deme más, algo más para que le dé más lástima, más Sonso. ternura. El tema de los juguetes. Tuve muchos juguetes, muchos. Cuando era niña tuve N cantidad. ¿Sabes? No sé si no sé, porque así está en casa. Ujú. Me regalaban muchos nenucos
que en Ajá. realidad a mí no me gustan los nenucos. Me regalaban muchísimas Barbies y me encantan las Barbies, pero no me gusta jugar con ellas. Tenía casa de la Barbie, tenía como, o sea, como todo de Barbie y Ajá. me encanta Barbie. Hasta la fecha me encanta Barbie porque mis bolsas de Barbie, Sí. pero no me gustaba jugar con las muñecas. O sea, me encantaba tener las muñecas y dejarlas ahí como formaditas, vestiditas y así, pero no me gustaba jugar con ellas. Solo me encanta tener como Barbies. Y no sé, o sea, más juguetes como el tema de me gustan mucho los rompecabezas y, o sea, empezaron como rompecabezas chiquitos y de repente como que ya empezaste a crecer y me empezaron a regalar de 1000 piezas, de 1500, de 5000, o sea, como todas esas, el adivina quién, salta destreza, twister, no sé, Pero eso lo pedías a los Reyes o a Santa Claus o así, ¿no? a veces. Pero, o sea, pero de repente te llegaba en tu cumpleaños o O sea, en mi cumpleaños, en Santa Claus, Reyes, en si yo le decía a mi papá: "Es que me gusta esa muñeca", me la compraba. los zapatos. Tú me dijiste una vez que te gustaban Amaba los los Bubblegummers. de Bubble Gum. Amaba los Bubblegummers porque olían a chicle. Y aparte tenían colores superlindos. Pero uno crece y Y, ya no me quedaron. Y y entonces, cambiaste a... pues sí, me tuve que ir a Converse, pero amaba los Bubblegummers. Sí, ella se fue, cambió así muchas marcas y desde niña. Yo, ahorita que lo pienso, mi papá, como pues siempre fue de pueblo y así, bueno, nació allá y creció allá Ajá, y después se vinieron para acá y yo nací acá, como que nos quería tener como con esas costumbres de allá, ajá. porque a mí me regalaban casi siempre botitas, de esas de piporro, de esas, A mi papá también le gustaban ese tipo de botas. pero a mí no me gustaban Bueno, es que no es que se usaran del diario vives las en Ciudad botas. de México, sino cuando llegábamos a ir a, no sé, a otros lados, era cuando te ponían ese tipo de botitas. Yo veía a las niñas de cuadro de honor ahí en el receso desde el kinder, desde la primaria, que veía cómo ellas iban, o traían en su uniforme normal, pero a mí me ponían botas. Pero es Y que la escuela te exige zapatos escolares. sí, pero luego ustedes llegaban así como ustedes, ¿no? Yo estoy haciendo bandos, ¿no? Ustedes los gourmet. O sea, nos daban, no, yo veía sus tenis y ya sé que te exigen, pero a veces como que relajan un poco esa parte y llevaban Pues otro en las tipo de escuelas tenis. que yo fui nunca rebajaron eso. O sea, y era como de forzosamente tenías que traer el uniforme que, o sea, era como de que tiene que traer el escudo, que tiene que traer las líneas aquí, que tiene que traer los zapatos de escolares y que las calcetas van hasta acá y que la falda debe de estar a cierta altura y que no debes de traer uñas largas en caso de mujeres. Pero estamos hablando que es un colegio, Es una no escuela. es un colegio, es diferente un colegio a una escuela que tenga número, a la pública. Claro que no. Tu hijo fue en una de las en la secundaria, más bien, Ajá. que sabes que yo la cursé Ah, y me bueno, vas a sí. decir que no. Hasta la fecha les exigen que lleven Bueno, el sí. pants, que no traigan el cabello largo, que no traigan aretes, que, o sea, me vas a decir que Ángel no sufrió su último año ahí Sí, sí, un porque poquito. tuvo que meterse sí o sí a todo lo que marcaba. Y sí. O sea, no necesariamente, creo que es como, no sé. A mí en la secundaria me llamaban la atención seguido porque traía el cabello largo de enfrente siempre. El fleco, siempre aquí hasta acá. Ay, yo como el cabello largo de enfrente, De te acá. dejabas un fleco, ¿y para qué? No, no era el fleco así, sino que me lo hacía así como para atrás y como colgaba, como que se me hacía, no sé, me gustaba. O sea, vago. Sí, porque no deberías de ir así. Y pues ya sabes, rebelde y dices, O sea, ¿por qué ya sé no? que en la actualidad si le dices eso a alguien está como mal visto, Un pero en vago. los 90s eso era de vagos. El traer el arete, el traer el cabello largo, ¿Mm? el traer el cabello pintado, no iba. No iba nada de eso, pero, bueno, o sea, insisto, la forma en cómo me educaron en casa, como que era relajaban mucho esa parte y como que no me exigían tanto, y por eso es que yo siempre estuve en la calle.
Y por eso es que yo siempre estuve de Siempre fuiste un balagardo, sí, sí, balagardo. siempre. Y ahora que lo veo con mis niños, que, o sea, cuando fue su infancia y todo eso, y que pues fueron niños electrónicos, y que yo por más que quería que sacarlos, no querían. O sea, que así de que ya salgan, órense un poquito. No, o ¿No? sea, no había forma de cómo sacarlos. Está complicado. A Ángel para a enseñarlo a andar en bici, ya andaba en algún momento, Ajá. pero no. El tema del trompo, que no tiene mucho, que en esta semana sacaron un trompo Ajá. y me preguntaron que si sabía. Pues Y si obvio. ya me puse a ¿Cómo no hacerlo vas a con saber ella. el trompo, el El yoyo? yoyo. El que te decía el yoyo chino, que era como dos bolas Ah, así, sí. que lo traías así, era el yoyo chino. ¿Alguna vez jugaste? Ahorita me fui a la primaria. ¿Resorte? No. ¿No? Sí veía cómo lo jugaban, pero no. ¿Nunca Porque jugaste lo resorte? pisaban y le daban vueltas y yo no tenía Ajá. tanta coordinación. ¿No? No. Yo jugaba mucho resorte. Resorte, quemados y todas esas cosas en la escuela. Sí, nos regañaban cuando jugaban. ¿Cuál era ese? Como cebollitas o burro 16. ¿Cuál era? El que corrías y Y brincabas brincabas encima burro de... entamalado, según No me yo. acuerdo cómo se llamaba, Burro pero mi entamalado mamá o burro 16. odiaba que yo jugara eso. ¿En serio? Pero así, lo peor que pudo haber hecho su hija es jugar ese juego, porque era de niños. Y yo era una niña y tenía que comportarme como tal. Y cómo tú te ibas a hacer todo eso con los niños grandotes. Pues es que tenía puros primos hombres, ¿con quién quería que jugara